Jesús en su tiempo fue uno de los mejores predicadores y evangelizadores de la época. Jesús era una persona efectiva porque llegaba a todas las personas, clases bajas, clase media, ricos y pobres. Y Jesús llegaba a todos de una manera especial. La Biblia dice en Lucas el capítulo 15 que los pecadores y publicanos le buscaban para oírle, queriendo decir que la gente seguía a Jesús. La Biblia también dice en Mateo 8, versículo 1, que descendiendo Jesús del monte, le seguía mucha gente. Las multitudes seguían a Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 1 dice que Jesús salió a la puerta de su casa en la playa y la gente estaba esperándole para escuchar la palabra. Quiere decir que las multitudes seguían a Jesús porque Jesús era una persona que llegaba a todos, porque tenía algo que otros líderes no tenían, y era el poder de la empatía. Él tenía la capacidad de conectar, de interactuar con las personas. Él podía llegar a todos de una manera sencilla, a tal punto que los publicanos y pecadores buscaban para oírle. Hoy en día, cuando predicamos el evangelio, cuando vamos y predicamos la palabra de Dios, mucha gente nos rehúye, mucha gente se aleja. La gente hoy en día no quiere escuchar el mensaje de Dios. Y eso significa que tenemos que parecernos a Jesús, porque Jesús era efectivo para llegar a las personas, pues todo lo que él hacía funcionaba. Él todo lo que hacía funcionaba. Él sanaba a los enfermos, él libertaba a los cautivos, llegaba a todas las clases sociales y la gente lo seguía por todas partes. ¿Y por qué un tiempo de visitación? La Biblia dice que aconteció que yendo de camino llegó a una aldea. Una aldea es como un caserío donde hay varios habitantes. Puede ser algo pequeño, pero Jesús llegó a una aldea y dice que esta aldea quedaba a 15 estadios de Jerusalén, lo que implica que Jesús se tomó tiempo para llegar a aquel lugar. Jesús se tomó tiempo y estaba interesado en llegar a ese lugar. Jesús está interesado en llegar a tu vida, no importa dónde te encuentres. Jesús está interesado en llegar a las personas, no importa dónde se encuentre. Jesús predicaba en las ciudades, pero también iba a las aldeas. Y dice que aconteció que yendo de camino, llegó una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Note bien que de aquella aldea hay una mujer que lo recibe en su casa. Hay una mujer que está dispuesta a recibir el mensaje de Dios. Yo puedo estar predicando hoy la palabra y puedo ser el emisor, pero usted es el receptor. Depende de usted que la palabra de Dios llegue a su vida. Jesús quiere bendecirle. Jesús quiere bendecir su casa. Jesús quiere bendecir su familia. Jesús quiere bendecir sus hijos. Jesús quiere bendecir todo lo que está en su entorno, pero usted tiene que estar dispuesto a recibir a Jesús. La Biblia dice que Marta lo recibió en su casa. Ahora bien, Marta lo recibió, pero lo impresionante es que Marta no lo atendió. Y esto implica de que Marta no fue una persona que entendió el tiempo de la visitación. Cuando nosotros entendemos el tiempo de la visitación, Jesús se tomó tiempo para llegar. Era el momento para ello, era la oportunidad para ello, era el tiempo de la visitación y Marta lo dejó pasar. Marta no le interesó, Marta no se preocupó, Marta estaba enfocada en otras cosas, como mucha gente que está enfocada en otras cosas, pero no está atento a lo que Jesús va a hacer en su vida, porque Jesús no llega a tu vida por casualidad, Él llega con un propósito. Y en esta hora yo te quiero hablar de 3 tipos de visitación. Primero te voy a hablar de una visita con propósito. Segundo, de una visita programada. Y tercero, de una visita inesperada. En primer lugar, una visita con propósito. Porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Dios jamás llega a la vida de una persona si no hay un propósito. Siempre hay un propósito.
Tú tienes que entender que hay un propósito de Dios en tu vida. Cuando entendemos el propósito de Dios, entonces sabemos lo que Dios está haciendo. La Biblia dice que Jesús no llegó porque se perdió. Jesús no llegó porque estaba pidiendo agua o porque estaba buscando una dirección. Jesús llegó con un propósito al hogar de Marta y de María. Pero Marta no entendió. Ella abrió la puerta, pero no la atendió. Y para que Jesús o el propósito de Dios sea efectivo en nuestras vidas, tienen que abrirse 3 puertas. Si tú no abres estas 3 puertas, el propósito de Dios no va a ser efectivo. La primera puerta que tienes que abrir es la puerta de la casa. La segunda puerta que tienes que abrir es la puerta del corazón. Note bien que Marta abrió la puerta de la casa, pero no la atendió. Si alguien tú lo invitas a su casa y tú invitas a alguien, obviamente cuando llega a tu casa, tú tienes que atenderlo. Tienes que interactuar con él. Tienes que tener empatía con esa persona. Y esto significa que el mensaje es efectivo cuando hay empatía. ¿Sabe lo impresionante de esto? ¿Por qué Marta no lo atiende? Si la cultura judía tenía como principio atender a los extranjeros. La Biblia dice que los judíos tenían a la afuera de su casa, tenían 6 vasijas. Y una vasija era la vasija de honra con que le lavaban los pies a los extranjeros. Los judíos tenían que atender a los extranjeros. La Biblia dice que Dios le enseñó a los judíos los principios de la generosidad. El Señor le dijo al extranjero: atiéndelo, porque recuerda que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Note bien que los judíos tenían ese principio y esa cultura de generosidad. Por lo tanto, los judíos tenían que ser empáticos, tenían que ser gente que conectaba, que interactuaba, que podía llegar a las personas, gente amorosa, gente llena de bondad. Para que el evangelio se extienda por todas partes, debe haber empatía, debe haber amor, debe haber bondad en el corazón. De lo contrario, el evangelio no va a poder llegar. El evangelio llega con amor y con bondad. Y note bien que Marta tenía que aplicar estos principios de la cultura judía y no lo atendió. Ella no le importó. Ella no conocía la dimensión de la visitación. Tú tienes que entender que cuando Dios llega a tu vida, todo lo que está en tu vida va a ser cambiado y va a ser transformado. Yo conozco a un Dios que transforma vida, que transforma familia, que transforma una sociedad, que transforma una cultura. Pero Marta no lo atendió. Marta no entendió el tiempo de la visitación, sino que se preocupó por hacer muchas cosas y estaba afanada en una cosa y estaba afanada en otra y aquí y allá. Y a veces nos pasa así, que estamos afanados, estamos como que desconectados. No podemos llegar a la iglesia o cuando hay un grupo o hay una predicación y estar desconectados. Tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados, tenemos que mostrar interés. Porque cuando usted muestra interés, Dios se fija en la gente que muestra interés. Los milagros que Jesús hacía en toda aquella sociedad judía era gente que estaba dispuesta a un milagro, gente que buscaba a Jesús, gente que anhelaba a Jesús. La Biblia dice que había una mujer llamada, dice que esta mujer era una mujer que vendía flores y dice que Dios abrió el corazón de esta mujer para que escuchara todo lo que Pablo decía, porque ella estaba atenta, ella estaba dispuesta. Dios quiere bendecirte, pero tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que arrebatar la bendición. Tú tienes que recibir lo que Dios te trae. Dios te trae algo. En esta tarde Dios tiene algo para ti. Tienes que arrebatar lo que Dios tiene. Tienes que conectar. Tienes que interactuar. Tienes que estar dispuesto. Tienes que estar atento. Tienes que arrebatar lo que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene algo grande para ti que va a afectar toda tu casa y toda tu generación. Así es que Dios es un Dios de propósito. Pero Marta no lo atendió. Sin embargo, la Biblia dice que María, aunque María no abrió la puerta,
María sí se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Note bien que para que Jesús llegue a la vida de una persona, no solamente hay que abrir la puerta de la casa, hay que abrir la puerta del corazón. Porque si una persona no abre la puerta del corazón, no va a pasar nada. No pasa nada si no abres el corazón. Cuando tú no abres el corazón, está cerrado. Cuando tú no abres el corazón, no permites que nadie entre. Cuando usted abre el corazón, usted cuenta y habla de sus sentimientos. Usted habla de sus emociones. Usted se abre. Usted cuenta sus problemas. Cuando usted abre el corazón, usted puede ir ante el pastor, donde la pastora, y decir: tengo este problema, tengo esta situación, ayúdame. Cuando la gente habla el corazón, dice: ¿qué debo hacer? La Biblia dice en Hechos capítulo 2 versículo 37: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Compungirse del corazón. Escucharon un mensaje y se compungieron. Dice que compungirse es entristecerse. Ellos sintieron tristeza por haber matado al Cristo de la gloria. Entonces dijeron: ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y Pedro dijo: arrepentidos y convertidos. Note bien que cuando una persona abre el corazón, está dispuesto a una vida de cambio. Dios no te trajo a este lugar para que fueras el mismo ni la misma, sino para que tu vida sea cambiada y transformada. ¿Dónde está la gente que ha sido transformada? ¿Dónde está la gente que abrió el corazón? El que abrió el corazón es el